Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Manuel García Gili. En esta oportunidad les voy a presentar el Ateneo número 672, que se encuentra dentro del track de Sistemas de Información en Salud e Implementaciones, titulado Sistemas de Información de Inmunización, factores para una implementación sostenible y escalable. Quiero recordar que esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y se da dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Bueno, en la siguiente hoja de ruta vamos a andar estos 4 ejes temáticos en los cuales estructuré el Ateneo. En una primera instancia, un primer módulo, una introducción en las cuales voy a introducir conceptos como el de sistema de información en inmunización y registro nominal de vacunación electrónico. Luego vamos a pasar a un segundo módulo en el cual voy a hacer una revisión del primer artículo sobre las experiencias de la implementación de un sistema de información de inmunización en Indonesia. Posteriormente, en el tercer módulo, vamos a analizar un artículo que comenta las experiencias de los autores implementando registros electrónicos de vacunación en 3 países distintos: Tanzania, Vietnam y Zambia. Y en el último módulo voy a dar las conclusiones generales y personales también respecto a toda esta temática. Bueno, a modo de introducción general y poner un poco de contexto, vamos a explicar que la Organización Mundial de la Salud desarrolló un documento, un plan estratégico, mejor dicho, conocido como la Agenda de Inmunización 2030, que consta de una estrategia a nivel mundial para poder garantizar y mejorar las condiciones de vacunación en un periodo comprendido entre el 2021 y el 2030. Dentro de este marco estratégico se plantean distintos principios básicos, entre los cuales uno de ellos es la promoción de la toma de decisiones basada en datos probatorios adecuados y principalmente de buena calidad. ¿Cómo logramos esto? Utilizando sistemas de información robustos. Es acá en donde entran en juego los sistemas de información de inmunización, ¿sí? Que para poder darles una definición, podemos decir que son un conjunto organizado de procesos y tecnologías que están destinados a recopilar, almacenar, gestionar y utilizar la información relacionada con la vacunación de individuos o poblaciones y poder apoyar la toma de decisiones más que nada a nivel estratégico de los programas de inmunización. Dentro de este universo de los sistemas de información e inmunización se encuentran también los registros nominales de vacunación electrónicos, ¿sí? Que son herramientas electrónicas que facilitan el seguimiento de esquema de vacunación por individuos, es decir, de cada persona, y el mantenimiento de su historial de vacunación. Ahora bien, dentro de lo que es la publicación del toolkit, ¿sí? Esta caja de herramientas publicada en el 2021 por la Organización Panamericana de Salud, se describen algunas de las características que deben tener los registros nominales de vacunación electrónico. Principalmente la identificación única de los individuos, ¿sí? Esto es importante porque al ser nominal hace referencia al almacenamiento de datos individualizados de cada persona. La información de la vacuna administrada, es decir, datos como lote, fecha de aplicación, fecha de vencimiento, producto biológico, deben poder registrarse. La inclusión de todos los datos del acto de vacunación, el apoyo en la trazabilidad de los biológicos, el apoyo en el monitoreo y evaluación de los ESAVI, que son los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación, consolidación de datos por diferentes niveles geográficos o administrativos, y esto es importante más que nada para poder realizar un análisis de cobertura por región geográfica, listado de individuos pendientes de vacunación. Esto le permite a los tomadores de decisión planificar campañas de vacunación y, por último, la entrada de datos cercana en tiempo y lugar a la vacunación. Muy bien, habiendo hecho esta introducción inicial, vamos a pasar al abordaje del primer artículo, que se titula Introducción e implementación de un sistema de información e inmunización en la provincia de Yogyakarta, Indonesia, con lecciones para su escalabilidad. Fue publicado en la revista BMC Health Service Research en el año 2023. Y bueno, justamente lo que hace es
evalúa la implementación de un sistema llamado Simundu eh, para poder identificar lecciones que orienten sobre su escalabilidad y sostenibilidad a nivel nacional. Bueno, a nivel de generalidades quiero simplemente mencionar estos tres sistemas y explicar cómo se interrelacionan entre sí. El PWS es el sistema de monitoreo de salud materno-infantil que incluye la inmunización dentro de Indonesia. ¿Sí? Acá es donde se recopilan los datos obtenidos por el registro individual, ¿sí? Que en este caso lo va a realizar a través de Simundu, ¿sí? Que fue el sistema implementado. Además tenemos un sistema que se alimenta de datos poblacionales y que reporta a nivel distrital o ministerial, que es el DHIS2. Simundu, que es este sistema de registro electrónico de inmunización, provee datos principalmente individuales, pero también puede aportar datos agregados e interopera con PWS y DHIS2 para reportar a entidades superiores ministeriales principalmente. Hablando un poco de los materiales y métodos, el diseño de este estudio fue un diseño mixto, es decir, que tiene un componente cualitativo y cuantitativo, secuencial, porque estuvo separado en etapas que se fueron concatenando una después de la otra, y explicativo. Se desarrolló durante el periodo de mayo-octubre del 2020 y se examinó la experiencia de 6 años de todo el proceso de implementación de 2014 a 2020 de la introducción de este sistema denominado Simundu en la provincia de Yogyakarta, ¿sí? Quizás es importante mencionar que se implementó inicialmente en esta provincia porque era una provincia geográficamente más pequeña y que, a diferencia del resto del país, tenía una buena tasa de cobertura de vacunación. El primer paso fue la revisión documental de documentos relevantes a nivel de las oficinas de salud del distrito, para poder reconstruir los pasos y los procesos de desarrollo y gestión durante la implementación de Simundu. En cuanto a la población seleccionada, vamos a ver que se seleccionaron 142 personas para el estudio cuantitativo, de los cuales 113 provinieron de los centros de atención primaria, 25 de centros de mayor complejidad y 4 de las oficinas distritales o ministeriales. Todas estas personas serán encargadas de la carga de datos. Luego, para el estudio cualitativo, se seleccionaron 9 de estas 142 personas. Bueno, yendo un poco más en detalle, para la parte cuantitativa del estudio se realizó una encuesta estructurada con 50 preguntas estructuradas y algunas de tipo Likert, que se le presentaron a estas 142 informantes. Luego se seleccionaron 9 a las cuales se les realizó una entrevista semiestructurada de aproximadamente 30 minutos cada una, todas grabadas con un consentimiento informado previo, con un equipo conformado por 3 investigadores con tareas de conducir la entrevista, observar y tomar anotaciones. Finalmente, los investigadores, utilizando una herramienta cualitativa llamada Quirkos, lo que hicieron fue triangularon la información obtenida en la revisión documental, las encuestas y las entrevistas para poder determinar estos 3 ejes temáticos de análisis, que son la fortaleza del sistema, las amenazas potenciales y las oportunidades para la expansión o escalabilidad. En esta diapositiva simplemente era para mostrar algunas de las preguntas que se encontraban en la encuesta estructurada, como por ejemplo la completitud de los datos, la accesibilidad percibida y el nivel de sobre o subreporte utilizando el sistema. Bueno, yendo al primer punto, que es la fortaleza del sistema, se menciona como punto muy fuerte la gestión, ¿sí? Todo el proceso se estructuró en 4 etapas: la planificación, en la cual intervinieron de forma temprana un equipo interdisciplinario formado por el Departamento de Prevención y Control de Enfermedades, personal del equipo tecnológico y personal del programa de inmunización. Luego, para lo que fue la etapa de capacitación, se realizaron sesiones breves con un componente práctico en la cual se probaba el sistema tanto en su forma en línea como en su forma fuera de línea.
Y en esto, bueno, de los encuestados, más del 70% participaron de las capacitaciones. En cuanto al desarrollo, hubo personal de IT, de tecnología involucrado, que también ayudó a la carga de datos y a proveer soporte técnico. Y por último, el monitoreo, que se realizó de forma mensual, principalmente desde entidades distritales y menormente ministeriales. Bueno, en cuanto al rendimiento del sistema, también fue un punto muy fuerte por justamente la interoperabilidad entre el sistema Simundu con los otros dos sistemas de reporte, con datos más agregados como PWS y DHIS2. Y también es importante mencionar que el 80% de los encuestados pudo reportar la carga de datos de forma online y un menor porcentaje lo tuvo que hacer offline a través de correos a los distintos ministerios. Otra fortaleza importante fue el comportamiento de las personas involucradas, ¿sí? Dado que involucró el acto de la carga de datos, involucró que los informantes trabajaran desde sus hogares, muchas veces usando horas extras, lo cual se reforzó o se evidenció en un trabajo en equipo muy importante con un esfuerzo colectivo también muy importante para la carga y el monitoreo de datos. Luego tenemos la parte de infraestructura, en donde principalmente de recursos, en donde principalmente lo que se evidencia es un 36% de los encuestados, más que nada en centros de atención primaria, tuvo que utilizar dispositivos personales. Y un dato importante es que en las etapas iniciales no se requirieron fondos adicionales, dado que se valieron de los fondos del presupuesto estatal destinado. En cuanto a las amenazas potenciales, podemos decir que uno muy importante fue la falta de alfabetización informática. Si bien el 80% del personal entrevistado o encuestado tenía estudios secundarios y estudios de licenciatura, la gran mayoría no tenía conocimiento específico computacional. Otro problema grande fue el problema de conectividad estable, ¿sí? Si bien cerca del 70% del personal realizó la carga utilizando herramientas institucionales, no todas las instituciones tenían una conectividad estable, por lo cual representó un problema. Y después, en cuanto a las fallas en el desarrollo, un problema que se identificó, quizás a mi criterio de los más importantes, fue la falta de un identificador nacional único para identificar a los registros individuales. Justamente esto generó dificultades cuando se encontraban con pacientes con mismo nombre, con lo cual los informantes tenían que acudir nuevamente a los padres para poder realizar y finalizar la carga de datos. En cuanto a las oportunidades de escalabilidad, los entrevistados valoraron a Simundu como un buen sistema para gestionar los datos de inmunización y que en los últimos tiempos se había vuelto indispensable más que nada para los tomadores de decisiones, para monitorear coberturas y planificar programas de vacunación. Por último, más como capacidad de mejora, tienen la esperanza de que se puedan disminuir los errores y que sea más fácil para operar. Bueno, como conclusión de este primer artículo, podemos decir que Simundu se presentó como un sistema de información de inmunización bastante innovador, que pudo expandirse a nivel nacional. ¿Sí? La implementación ocurrió primero en Yogyakarta y posteriormente pudo expandirse al territorio nacional con una muy buena adopción a pesar de presentar algunos errores. Como puntos fuertes se mencionan o se resaltan la buena gestión y planificación del proyecto, con roles y funciones establecidas y cumplidas y una buena capacitación al personal. Sin embargo, hubo varios puntos débiles, más que nada a nivel de la conectividad institucional inestable, la falta de conocimiento computacional y quizás, a mi parecer, una de las fallas técnicas más importantes, que fue la falta de un identificador único de paciente, para justamente que se puedan identificar más fácilmente y que no tengan que acudir a
a los padres del infante para poder realizar la carga. En cuanto a las limitaciones, sí se remarcan o los autores remarcan que tanto en el estudio cuantitativo como cualitativo, el tamaño muestral fue bastante acotado, lo cual quizás dificulta la extrapolación de resultados. Realizando un análisis crítico del trabajo, podemos decir que el título y el abstract son bastante explicativos y reflejan los objetivos del estudio acorde a cómo se desarrolló la investigación. El diseño también fue bastante acorde con este diseño mixto, con el componente cualitativo y cuantitativo, detallando los pasos secuenciales y el carácter exploratorio. Sin embargo, la población, a pesar de que hay una población definida, es bastante acotada y no se especifican criterios de selección. En cuanto a la validez externa, no se precisan datos o métricas de precisión como intervalo de confianza. Sí, quizás considero que tiene un impacto importante y es un estudio relevante, dado que hay pocos estudios que evalúen la implementación de sistemas de información en inmunización, por lo menos en este tipo de países, y proporciona evidencia valiosa para otros países con desafíos similares. Y por último, también considero que es bastante innovador, dado que analiza una implementación grande, sostenida, de un sistema de registro nominal, lo cual es poco común en países de medianos y bajos ingresos. Bien, ahora vamos a pasar a la revisión del segundo artículo. Es una revisión documental titulada Diseño, desarrollo e implementación de un registro electrónico de inmunización en los países de Vietnam, Tanzania y Zambia. Fue publicado en la revista Global Health Science and Practice en el año 2023 y documenta la experiencia práctica de los autores en la implementación de este registro electrónico de inmunización en estos 3 países con contextos distintos. Bueno, también a modo introductorio quizás mencionar que en muchos de los países con ingresos bajos o medianos, la información sobre los procesos de inmunización tradicionalmente fueron registrados en formato papel en los distintos centros de salud. Sin embargo, en estos 3 países, Vietnam, Tanzania y Zambia, los distintos gobiernos decidieron que en la década del 2010 se comience a diseñar y a implementar estos sistemas de registro electrónico de inmunización, posicionándolos a los 3 como adoptantes tempranos en las distintas regiones. Este estudio es una revisión documental que va a comentar las experiencias directas de los autores que participaron en esta implementación, detallando 4 factores claves como los cronogramas, las alianzas, los costos financieros y la infraestructura. Bueno, yendo en el primer punto, que es el análisis de los cronogramas, quizá los autores sí detallaron o evidenciaron que la implementación de estos sistemas en los 3 países requirieron cronogramas extensos y que se fueron extendiendo desde el cronograma inicial. En el caso de Vietnam, llevó aproximadamente 7 años todo el proceso, desde el inicio con el desarrollo de 2 sistemas individualizados, el registro de inmunizaciones y el Vaxtrack, que posteriormente fueron integrados en una única aplicación web denominado NIS, que es el Sistema de Información e Inmunización Nacional. Esto obviamente también fue demorando el cronograma. En el caso de Tanzania y Zambia, que son las líneas temporales de la imagen inferior, también hubo un cronograma que se fue extendiendo debido a los requisitos, a que los requisitos iniciales superaban a las capacidades tecnológicas de cada país, lo cual es un factor a tener en cuenta. En el caso de Zambia ocurrió algo similar al de Vietnam, en el cual se partió de un programa inicial, pero debido a dificultades técnicas se fue retrasando el cronograma, se tuvieron que redefinir requisitos hasta que se alcanzó el desarrollo del sistema final, que es el SEIR, que es el registro de inmunización electrónico de Zambia. Bien, yendo un poco a lo que es el análisis de las alianzas, los 3 países conformaron equipos interdisciplinarios
con experiencias de distintas áreas, principalmente tecnología, inmunización y componentes ministeriales. En el caso particular de Vietnam hubo una alianza con Vitel, que es una empresa con una alianza público-privada que constituye el principal operador de redes móviles del país de Vietnam, lo cual contribuyó también a la fase de desarrollo y al mantenimiento tecnológico del sistema. En el caso de Tanzania y Zambia ocurrió algo particular en el cual en ambos países las empresas contratadas para el desarrollo tenían contratos temporales y se evidenció también una ausencia de desarrolladores locales en cada país, lo cual generó problemas para ofrecer soporte mayormente sincrónico cuando hubo problemas. Para poder mitigar esto, lo que hicieron fue, se asociaron con empresas locales, en el caso de Tanzania SoftMed y Zambia Blue Code, para poder ofrecer soporte en problemas críticos. En cuanto a los costos, tanto Tanzania como Zambia evidenciaron un mayor problema en la inversión que tuvieron que hacer en componentes de hardware. Principalmente en Tanzania lo que ocurrió fue un problema en las capacitaciones iniciales, en las cuales las realizaban in situ en cada establecimiento, pero era muy costoso y poco escalable, por lo que para poder mitigarlo lo que hicieron fue una estrategia de capacitar a mentores distritales para que se homogeneizaran y pudieran liderar a nivel local cada uno de los mentores, por ende se pudo reducir los costos. Y en el caso de Vietnam lo que se evidenció fue un problema no esperado a nivel de costos, dado que se tuvo que actualizar y ampliar el servidor del sistema para que pudiese soportar el volumen creciente de datos a medida que se iban incorporando datos de más niños al sistema. Importante mencionar que hubo una financiación externa bastante importante en los 3 países de las fundaciones de Bill y Melinda Gates y de Naciones Unidas. Finalmente, a nivel de tecnología e infraestructura, sí se evidenció en los 3 países una falta muy importante de, más que nada a nivel estructural, de cantidad de computadoras, conexión eléctrica, internet eficiente, quizás más acentuada en Tanzania y Zambia. Y sí, quizás lo que tuvo Vietnam fue algo favorable, que fue esta alianza con Vitel, que le permitió poder migrar el soporte presencial a un soporte remoto a través de líneas telefónicas y complementado también con un chatbot con IA. Bueno, a modo de conclusión de este segundo artículo, podemos destacar que en estos 3 países que fueron destacados como adoptantes tempranos en países de bajos y medianos ingresos, se aporta una experiencia muy importante que puede ser útil para implementaciones en países de condiciones o con desafíos similares. A nivel de los puntos más fuertes, se pueden destacar quizás las entidades nacionales activas, más que nada ministeriales, con hojas de ruta delimitadas, que conformaban equipos de trabajo multidisciplinarios, el enfoque iterativo que fueron realizando, partiendo quizás de modelos o desarrollos previos que luego fueron mutando, pero que con las iteraciones se permitieron mejoras continuas. En el caso de Vietnam, quizás me parece importante remarcar o para tener en cuenta que a veces estas alianzas con empresas público-privadas pueden favorecer el desarrollo y quizás ofrecer soporte en temas más técnicos. Como puntos débiles, quizás se remarca el problema en común de los cronogramas extensos en los 3 países, también la dependencia de financiamiento externo aportado por estas fundaciones, más que nada la de Naciones Unidas y la de Bill y Melinda Gates, entre otras. Y un dato muy importante fue la gran brecha a nivel de infraestructura, más que nada de componentes de hardware que tuvieron que afrontar los distintos países. En cuanto a las limitaciones, los mismos autores participaron de estas implementaciones, por lo cual pueden introducir algún tipo de sesgo en el análisis del estudio. Los casos seleccionados, si bien fueron seleccionados para este estudio, no suelen ser seleccionados para
ser representativos de todos los casos en los cuales se implementaron registros electrónicos de inmunización. Y también, quizás importante dentro de esta limitación, la falta de un marco estandarizado a nivel metodológico evaluatorio de este estudio. Finalmente, para hacer un análisis crítico, en consonancia con el estudio anterior, también presenta un título y un abstract bastante adecuado, con un diseño más descriptivo, acorde a la descripción de experiencias que aportan los autores. Sin embargo, en este caso la población no está definida, en la precisión de resultados tampoco se aportan métricas de precisión como un intervalo de confianza o p-valor. En cuanto a la aplicabilidad, si bien en países similares se puede llegar a aplicar algún tipo de experiencia, difícilmente sea generalizable para países con otros contextos, pero también en consonancia con el anterior considero que el impacto no deja de ser importante, dado que aporta lecciones, a mi entender, bastante valiosas en cuanto a lo que son detección de factores a tener en cuenta en la implementación de estos sistemas tan grandes y multifactoriales. Y yo tampoco dejo de considerarlo innovador, sí, lo considero bastante innovador, dado que presenta la experiencia única de estos 3 países que, por lo menos a nivel de regional, en países de bajos y medianos ingresos, lograron ser considerados como países de adopciones tempranas y ofrecen su experiencia en estas implementaciones tan grandes y tan extensas en cuanto a temporalidad. Por último, quiero hacer mis propias conclusiones finales respecto a toda esta temática abordada. Luego de esta revisión, considero que las implementaciones de los sistemas de inmunización de información e inmunización son realmente procesos e implementaciones muy largos y complejos que abordan un montón de factores y un montón de actores, particularmente en los países de bajos y medianos ingresos. Algo que también deja en claro esta revisión es que es la importancia de formar equipos interdisciplinarios desde un inicio para poder intentar achicar el margen de error durante la fase de planificación y desarrollo. Además, también es importante poder comprender los contextos socioculturales de cada país, también para entender, por ejemplo, cómo en los países de bajos y medianos ingresos quizás se parta de un escenario de carencias estructurales más grandes y que también va a haber que tener en cuenta. Después, para ir finalizando, a pesar de que estos artículos quizás metodológicamente no son tan acertados porque no ofrecen métricas de precisión, sí considero que aportan una experiencia muy importante y valiosa para implementaciones grandes que llevaron muchos años y mucho recorrido, identificando distintos factores que fueron cruciales y que fueron afectándole al proceso de implementación. Considero que aporta un impacto y una innovación bastante grande, dado que no hay tantos reportes de este estilo. Y tampoco quiero dejar de mencionar que los sistemas de registro electrónico de inmunización cada vez más van a ser más necesarios y más importantes para los distintos países para ofrecer datos de calidad y que esperemos que los países dentro de lo que es esta ruta de transformación digital puedan también adoptarlos para que puedan proveerse de datos de calidad que les sirvan para generar y planificar estrategias y programas de salud que puedan beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahí les dejo mis datos de contacto en caso de que tengan alguna pregunta o quieran contactarme. Y obviamente los invito a continuar en el próximo Ateneo dentro de este mismo track de Sistemas de Información en Salud e Implementación, que va a estar a cargo del licenciado Denis Miranda. Muchas gracias por su atención.